Muy bien, muy buenas tardes a todos los hermanos. En esta ocasión, como habíamos hecho una introducción hace un poco más de un mes, vamos a estudiar en Efesios, en el libro de Efesios. Vamos a leer desde el verso primero, capítulo 1. Efesios 1:1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta ahí nomás la lectura. Antes de empezar, me gustaría leer el capítulo 3 verso primero, para referir algo. Capítulo 3 1 dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Cuando escribe aquí en el capítulo 3, expresando que a él le fue declarado el misterio por revelación, cuando leemos, porque dice, como antes lo he escrito brevemente, entonces lo que estamos leyendo desde el capítulo 1 es la revelación del misterio. Lo estamos leyendo aquí. Entonces, lo leí el capítulo 3 para eso, para que nos demos cuenta que lo que está siendo revelado del capítulo 1 y 2 es el misterio que le fue revelado, dado a conocer al apóstol Pablo. Entonces, esto que está revelado aquí es algo que estaba escondido, que no se había dado a conocer nunca, nunca antes, pero ahora le fue dado a conocer, dice, a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es decir, los profetas también los que hablaban de manera estática en ese tiempo, también a ellos le era revelado el misterio, pero también a los apóstoles. Entonces el apóstol Pablo le fue declarado a él este misterio, es decir, aquello que estaba en Dios desde la eternidad, como vamos a ver. El libro de los Efesios revela algo que, como hemos dicho antes, no estaba revelado, y manifiesta cosas altísimas, realidades que tienen que ver con la formación de algo nuevo, la nueva creación que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y está en una forma en que está expresado como una nueva dispensación, una nueva economía, algo nuevo, totalmente nuevo, que Dios
tenía en su mente desde la eternidad, pero que ahora ha dado a conocer, y no solamente ha dado a conocer, sino que lleva a cabo en base a la obra de su Hijo en la cruz del Calvario. Ahora, Efesios tiene otra importancia. Por ejemplo, en Gálatas, los creyentes en Gálatas estaban siendo llevados hacia el guardar la ley, el ser circuncidado y guardar la ley, y para poder ellos tener un acceso a Dios. Entonces ellos se estaban haciendo prosélitos judíos para tener acceso a Dios. Eso es lo que estaba pasando en Gálatas. Estaban siendo engañados por los judaizantes en Gálatas. Pablo le expresa que eso no es correcto, que eso no es así, que no tiene que hacerse judío, no tiene que circuncidarse. Dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino una nueva creación. Ahora, en Efesios, aunque la respuesta está previamente, en Efesios desarrolla el hecho de por qué no era necesario que ellos se hicieran judíos, o que ellos se hicieran prosélitos judíos, o que ellos se circuncidasen o se pusiesen bajo la ley. En Efesios lo desarrolla aquí, en este libro. Ahora, en Gálatas lo que defiende el apóstol Pablo es la verdad del Evangelio, que la verdad del Evangelio está hablando de que no es por la ley, sino es por la fe. Por eso en Efesios dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por la ley. Y eso es el tema que está en Gálatas. Y en Efesios desarrolla eso, la nueva creación, la importancia de lo que Dios hizo y obedecer bajo lo que Dios hizo en Cristo. Entonces, no era que los gentiles se hicieran judíos, sino que lo que está haciendo aquí, que de los dos, de los judíos y de los gentiles, hace un nuevo hombre, un nuevo pueblo, una nueva creación. Entonces, la idea del hombre era que los gentiles se hicieran judíos para tener una entrada al cielo, una entrada a Dios. Aquí no, po. Por eso dice ahí en el... Espera un poquitito, a ver. En el verso 18 del capítulo 2 dice así. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces hay una entrada al Padre por medio de la nueva creación, por la realidad del espíritu en el corazón de cada uno de los suyos. Entonces los gentiles antes querían tener entrada a Dios haciéndose judíos. Aquí es una cosa nueva y es glorioso lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que está revelando acá, esto nuevo, la nueva creación en el libro de los Efesios. Vamos a ver desde el verso primero, pero más vamos a desarrollar desde el versículo 3. Dice así, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, enviado por Dios y por su voluntad, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, la voluntad de Dios es el deseo de Dios. Dios ha deseado el enviar al apóstol Pablo, ¿verdad? Y como porque apóstol significa enviar desde un origen, y él es apóstol de Jesucristo. Jesucristo lo envió, ese es el origen, y por la voluntad de Dios es que el deseo de Dios era ese, para poder anunciar estas cosas que están anunciadas aquí en Éfeso. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces escribe a los creyentes para expresar y para poder dar a conocer y entender las realidades espirituales que en Cristo tienen cada uno de los creyentes, y aquí hablando de la iglesia en general. Cuando dice en Éfeso, en realidad no aparece tan claro en lo original, sino hay un espacio ahí. Posiblemente Éfeso fue la iglesia, la primera o la central en donde llegó la carta, pero es una carta circular que es dada a conocer a las iglesias del Asia Menor, a todas las iglesias del Asia Menor. Entonces dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso antes no estaba, la gracia y la paz. Entonces la gracia que es de Dios, que es el favor de Dios a través de la obra de su Hijo, trae paz. En Gálatas no había paz, había inquietud. En Gálatas había inquietud, porque ellos decían, bueno, ¿cómo? ¿Cómo vamos a tener entrada a Dios? Tenemos que hacernos judíos, tenemos que circuncidarnos, tenemos que guardar la ley. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, aquí está hablando de la gracia y la paz, ¿ya? O la gracia que trae paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Entonces, esta carta es una carta quieta, tranquila, que tiene que llevarnos a contemplar lo que Dios ha hecho. Es como estar sentado, ¿verdad? Y mirando cómo pasa nuestra historia desde la eternidad hasta el día de hoy y hasta la eternidad. Eso es Éfeso. Esa es la carta a los Efesios. Veamos versículo 3. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces aquí lo que está hablando es que estas bendiciones, que la palabra bendición es hablar bien, es en los lugares celestiales. En realidad la traducción es los celestiales solamente. Los lugares se agrega para darle sentido, pero es los celestiales. Entonces todo esto viene desde el cielo y nosotros somos contemplados como del cielo. Las bendiciones son celestiales. Por eso dice en Éfeso que nosotros somos ciudadanos del cielo. No somos ciudadanos de acá de la tierra, sino del cielo. Entonces todas las bendiciones son espirituales y son en los celestiales. ¿Ya? Dice, bendito sea el Dios y Padre. Ese bendito puede ser un imperativo en que el autor llama a los hombres, y especialmente a los que son suyos, a bendecir a Dios. Y lo otro puede ser una forma en que este Dios es uno que es bendito constantemente, por naturaleza, pero también llama a que Él sea bendito. Por eso bendito es o bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque de Él viene todo. En el fondo todo viene de Dios el Padre y todo vuelve a Él. Toda la gloria es para Él. Pero se expresa aquí y habla de nuestro Señor Jesucristo porque por medio de Él, Él ha hecho todo y ha manifestado toda su gracia, todo su poder y todas sus bendiciones. Es decir, todo lo bueno, todo lo que es de buen gusto, todo lo que es de bueno en sí mismo, ha descendido y se ha manifestado en los celestiales. Y todo es espiritual. Entonces aquí, en un sentido, en un solo versículo están las tres personas. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, lo espiritual. Entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, bendecir es alabar, ensalzar, exaltar. Entonces nosotros lo exaltamos a Él porque Él nos exaltó a nosotros. O sea, a nosotros nos dio un lugar alto, nos exaltó, nos ensalzó a nosotros, siendo lo que somos. Entonces el lugar de nosotros es un lugar de mucha honra. El Señor a veces ni nosotros mismos nos reconocemos, pero el Señor nos reconoce como estando nosotros en un lugar en que es un lugar de ensalzamiento y de exaltación. Y no es para creerse, simplemente para darnos cuenta de lo que Él ha hecho, que desde lo más profundo nos ha llevado a lo más alto. Él lo que hizo con su Hijo. Habiendo Él llegado a lo más humilde, Él lo exaltó hasta lo sumo. Y nosotros, siendo lo más bajo, estamos juntamente con Cristo sentados en los lugares celestiales. Entonces dice, verso 4. Vamos a avanzar un poquito rápido para ver si vemos lo más general. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí está desarrollando las bendiciones. La está desarrollando. ¿En qué consiste estas bendiciones? Entonces, cuando dice según, es conforme a, de acuerdo a. Entonces, las bendiciones aquí están conforme a lo que Él está aquí expresando, lo que está expresando. Esto es lo que Él hizo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, escoger aquí, la palabra es entresacar. Es decir, nos sacó del mundo, nos sacó de allí. Cuando uno cree, es sacado del mundo y colocado en otro lugar y colocado en otro ambiente. Y ese ambiente es Cristo mismo. Pero el punto aquí es que nos sacó de ahí. Y cuando dice entresacar o sacar,
o escoger, tiene la idea aquí, la palabra de escoger para sí mismo. Es decir, no es que nos escogió y nos dejó ahí botados, sino nos escogió para Él, para ser de Él, a través de su Hijo, para ser de Dios el Padre. Para eso nos escogió. O sea, no nos escogió simplemente para sacarnos y ponernos en otro lugar. No fue así, sino ahora para ser de su pertenencia, para Él. Entonces dice, según nos escogió, nos eligió en Él, ¿verdad? Es decir, en Cristo, ya porque previamente había dicho en el verso 3 con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y después dice, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, ese el más cercano, ¿verdad? La referencia más cercano, antes de la fundación del mundo, antes que fueran echados las bases, los cimientos del mundo. Es decir, estaba en él, en su mente, que después vamos a ver la sabiduría y la inteligencia de él, estaba en su mente hacer esto, en la eternidad. Esa fundación del mundo es un hebraísmo que significa en la eternidad. Eso significa. Entonces, tenemos aquí una, una intención, una actividad de Dios en favor de nosotros, en favor de los hombres. Por eso dice a los santos y fieles, a los que han sido apartados por medio de la fe. Y eso viene de Dios, de ahí nace. Entonces dice, según, conforme nos escogió, una actividad divina, Él escoge, Él escogió, entresacó del mundo. Pero ¿cuál es la base para ese entresacar o sacar del mundo para otra función? Es la fe, por medio de la fe. Dice en él, antes de la fundación del mundo. Es decir, él decidió antes de la fundación del mundo, por medio de la obra de su Hijo, escoger y separar un grupo de hombres y mujeres para su gloria, para que ahora sean de él, para volver a esa relación y comunión que se perdió por el pecado, para eso. Entonces nosotros hemos de tener una gran claridad de lo que Él hizo y para qué lo hizo y por qué lo hizo, cuál es su motivación. Su motivación es volver a Él. Lejos de Él estamos perdidos. Alienados de Él, es decir, en contra de Él, estamos perdidos. En cambio aquí, por medio de Jesucristo y a través de la fe, ahora volvemos a Él, en donde sí estamos totalmente seguros. Y eso es lo que busca su creación, tenerla segura. Totalmente. Y todo esto va camino hacia la perfección en que va a Él llevar a cabo toda su creación. Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es que nosotros no somos santos y sin mancha, sin Él. Antes de ser escogidos, antes de ser entresacados del mundo, no hay santidad y hay contaminación en nosotros. Pero ahora en Él dice el propósito, porque es hacia el ser nosotros santos y sin mancha. La palabra ahí fuésemos es ser santos y sin mancha delante de Él. Y la palabra santos, si nosotros, las dos palabras tienen que ver con el Antiguo Testamento. Lo santo es todo lo que es apartado para el servicio de Dios. Todo. El altar, los utensilios, el patio, o sea, las divisiones, todo, el tabernáculo, todo era apartado para Dios, para servicio divino. Los sacerdotes eran santos, todo el servicio era santo, nada profano, nada fuera de lo que Dios ha escogido, no, solamente podían servir aquellos que fueron apartados para el servicio, que son los levitas. No podía nadie más entrar ahí en ese servicio. Era todo apartado para Dios, cada detalle, cada estaca, cada clavo, ya cada clavo, cada estaca era apartado para el servicio divino, servicio de Dios. Y así nosotros hemos sido apartados para su servicio. Hermanos, eso hay que entenderlo. Nosotros hemos sido apartados para servir a Dios, de acuerdo a su palabra. Pero también dice sin mancha, sin tacha.
Y ahí habla de los sacrificios. Los sacrificios tenían que ser sin mancha, sin tacha. Son aquellos sacrificios que se usaban en el Antiguo Testamento. Y habla de ser intachable en cuanto a carácter y conducta, irreprochable. No podía ser cualquier animal, tenía que ser observado. Tenía que ser un animal que no tuviese ninguna falla, ninguna falta, nada. Entonces, Él, cuando nos escoge, es para ser ahora en Él apartados para su servicio y además intachables, irreprochables delante de Él. Y eso es posible porque lo somos, para ser, dice, para ser ahora y también en el futuro y también, por supuesto, cuando estemos en su presencia. Entonces nosotros tenemos también responsabilidades, que eso se ve del capítulo 4 en adelante, pero esto es lo que él hizo. Pero viendo ya adelantando un poquito la responsabilidad de entender esto para saber qué es lo que él ha hecho y cómo lo ha hecho y para qué lo ha hecho y cuál es la realidad de nuestra nueva realidad, por así decirlo, estando en Cristo. Es que es para ser santos y sin mancha delante de Él, sin tacha, delante de Él. Y delante de Él tiene que ver con el hecho de estar, la palabra es como estar frente a Él, al lado opuesto, frente a Él. Es decir, nosotros nos enfrentamos a Él y Él nos ve claramente. Entonces nuestro servicio es delante de Él. Todo servicio, todo servicio levítico era delante de Dios. O sea, Dios no estaba ajeno a cada paso, a cada cosa que se hacía. Estaba totalmente presente y todo se hacía frente a Él. Esa es la palabra delante, delante de Él. Es la palabra es tener a la vista justo delante. Entonces, nosotros también, esto nos ayuda para tener conciencia de cada cosa que hacemos y darnos cuenta también de nuestros errores y nuestras faltas, porque nosotros cada cosa que hacemos lo hacemos delante de Él, a la vista de Él. No hay nada que Él no vea, no hay nada que nosotros hagamos que no esté frente a su presencia. Entonces, esto es lo que Él hace. Entonces dice, ¿cuáles son las bendiciones? ¿Cómo nos bendijo? Cómo nos exaltó, ¿verdad? Cómo nos ensalzó, que es la palabra alabar, hablar bien, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es lo que decidió y ahora lleva a cabo en Cristo. Es lo que decidió en la eternidad y ahora lleva a cabo en Cristo y es una realidad para todos aquellos que creen, para los fieles, para que fuésemos santos con el propósito, con la intención de que ahora fuéramos distintos, santos y sin mancha, apartados para Dios y también ser una ofrenda agradable a Dios. No cualquier animal podía ser presentado delante de Dios. Dice, en amor. En amor, en realidad, aquí nuestra Biblia comienza el versículo 5 pero en realidad termina el versículo 4 pero me parece que puede estar tanto a fin del otro como al principio, porque en el fondo es la base de lo que Él está haciendo. Su motivación es el amor y el amor divino. Todo esto lo hace en base al amor. Entonces su amor es lo que le motivó a hacer esto, el amor de Dios, entregar a su Hijo, habiendo decretado esto en la eternidad y nunca cambió su decisión, nunca dudó de entregar a su Hijo, jamás, para hacernos nosotros de una manera tan alta, altísima, y honrarnos de una manera tal como aquí hemos expresado, para ser nosotros santos y sin mancha delante de Él. Es importante poder considerar nuestra vida, si realmente nuestros pasos, nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos están de acuerdo a lo que Él ha hecho. Es sumamente importante considerarlo. Verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Imagínense, tremendo versículo. Y cada cláusula tiene su importancia. Vamos a tratar de ver lo más posible. Entonces dice,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Ya? Entonces aquí está la predestinación expresa un destino fijado, ¿verdad? De antemano. Ese predestinado significa encerrar en un círculo, marcar un horizonte. Es decir, él marcó, él encerró, no de manera parcial a unos sí y otros no, sino encerró a todos aquellos que creen, lo encerró en un círculo o marcar un horizonte. O sea, no son todos, son los que entran dentro de ese círculo. Y cuando dice habiéndonos predestinado, es que nos predestinó, es decir, y tuvo una determinación. Y esa determinación es con el propósito de ser adoptados hijos suyos. Esa es la determinación. Él lo determinó. O sea, no solamente que ser el ser santo y sin mancha delante de él, sino tener una relación filial con él. Él lo determinó. Es una determinación divina. Si somos llamados hijos de Dios, como dice en Primera de Juan, y lo somos, es porque Él lo determinó y aquí lo está expresando en el libro de Éfeso. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces, la adopción aquí tiene que ver con ser establecidos, colocados como hijos, pero como hijos maduros, hijos que tienen derecho a la herencia. No hijos pequeños aquí, son hijos maduros. Entonces, él ha determinado previamente, ¿verdad? Y como dice, fijó ese destino de antemano de ser nosotros adoptados, establecidos como hijos maduros, dice ahí, por medio de Jesucristo. Todo es en Él, todo es en Jesucristo, todo es hecho por medio de Él, pero las decisiones previas, el establecimiento previo es hecha por el Padre y el Hijo obedece, es obediente al Padre, hace la voluntad del Padre, pero Dios el Padre es el que ha hecho todo. Entonces dice, en amor habiéndonos predestinado, lo hizo y lo va a llevar a cabo porque Él es Dios. No hay absolutamente nada que pueda impedir que Él haga lo que ha decidido, absolutamente nada. Y esto que está aquí es el misterio revelado al apóstol Pablo y Dios lo ha llevado a cabo. De tal manera que nosotros sí hemos sido establecidos como hijos de Dios, adoptados, hijos de Dios, establecidos, puestos, esa es la palabra, puestos como hijos delante de Dios. A veces la palabra adoptado pareciera una palabra un poco débil, que no tiene mucha fuerza, pero no, es decir, establecidos como hijos, es que no siendo hijos como el Hijo de Dios, que es Jesucristo, somos realmente hijos de Dios. Lo somos, porque la palabra adoptado significa establecer como hijos, y en este caso hijos maduros, conscientes de lo que son. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros siendo hijos somos conscientes de lo que somos a través de esta revelación y que Él nos ha establecido como hijos, sus hijos maduros, conscientes, capaces de entender a Dios, capaces de entender que somos herederos de Dios, capaces de entender todas las cosas que están escritas aquí. Si no, no las hubieran escrito. Primero los Corintios eran niños, todavía necesitaban leche, pero eran niños porque ellos estaban estableciéndose en la sabiduría humana. En cambio aquí está hablando de un libro maduro para hombres y mujeres que han sido establecidos como hijos maduros, capaces de entender todas estas cosas y de establecer en su vida todas estas cosas, que ahora han sido establecidos como hijos. Entonces dice, para ser adoptados hijos suyos. Esa es su determinación
su decisión de antemano, la predestinación, por medio de Jesucristo. Entonces estas son las bendiciones del versículo 3, que hemos sido escogidos, que Él ha determinado previamente el adoptarnos como hijos. Y todo esto lo ha hecho en amor, su amor, porque nos ama. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice en 1 de Juan. Entonces su amor es esto, es su amor que actúa, es un amor que no que habla nomás, no que dice nomás, es un amor que actúa en bien del objeto amado, que somos nosotros. Querido hermano, nosotros somos el objeto de su amor. Y el amor es eso, actúa en favor de ese objeto amado, que somos nosotros. Ahora lo sabemos, porque hemos creído. Y así lo sabrá todo aquel que crea en su momento y que ha creído en el tiempo. Dice, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez la palabra según, que aparece en el verso 4 al principio, conforme de acuerdo. Y aquí, conforme de acuerdo al puro afecto de su voluntad. Entonces, el puro afecto implica un propósito lleno de gracia, estando a la vista un buen objeto, y en este caso somos nosotros, con la idea de una resolución, es decir, que actúa, exhibiendo la voluntad con la que se efectúa esa resolución. Entonces él ve algo que es bueno y como él es poderoso, él lleva a cabo su deseo y lo lleva a cabo con el tremendo poder porque tiene a la mano el medio para poder llevarlo a cabo, que es su hijo, y entrega a su hijo y manifiesta esa, ese afecto de su voluntad, lo manifiesta con poder y es llevado a cabo. Y el objeto somos nosotros. Entonces, lo que está diciendo aquí es para que los creyentes en las iglesias del Asia Menor y ahora nosotros podamos darnos cuenta de lo que Dios ha hecho y de lo que somos y cómo nosotros hemos de vivir en gratitud en base a esas verdades y no vivir de cualquier manera. Por ejemplo, cuando dice, en el capítulo 4 dice, 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué dice ya no andéis? Porque seguramente andaban, seguían andando como antes. Porque no habían entendido, no habían establecido en su mente, en su corazón estas cosas. Dice que ya no andéis, seguían andando. No solamente está hablando de su pasado cuando andaban, sino probablemente ahora, en este momento, seguían andando como los gentiles. Y el llamado era a que por estas realidades maravillosas, estas bendiciones, ellos se debían a Dios para vivir santamente, para vivir apartados, para vivir de manera irreprensible, irreprochable, sin tacha. Entonces le dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto debería llevarnos a darnos cuenta que ya no tenemos que vivir como antes, que el asunto cambió y que el poder de Dios se ha manifestado de manera única, tremenda, abundantemente, para que nuestra vida pueda ser llevada a cabo de esa manera. Entonces dice, según el puro afecto de su voluntad, el puro afecto, su deseo, su deleite, es un acto de supremo deleite de Dios. Él se deleita en hacer esto, se deleita en salvar, se deleita en hacer de esta creación caída una nueva creación en su Hijo. Ese es el agente para llevar a cabo esta realidad, su Hijo. Entonces dice, según el puro afecto de su voluntad. Y la voluntad viene de la palabra deseo, su deseo. Sí. Entonces, él tiene ese deseo y lo lleva a cabo, ¿verdad? A través de su Hijo, porque él se deleita en hacerlo, conforme al puro afecto de su voluntad, su beneplácito.
Entonces, él lo ha decidido, él lo lleva a conocer y él se goza en hacer esto. Pero nosotros hemos de reflejar lo que ha hecho a través de estas verdades. Entonces dice, verso 6, todo esto tiene que, tiene que redundar en algo que beneficie a Dios. Y lo expresa así, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces podemos leerlo así, para alabanza o hacia, es un propósito, también es una cláusula de propósito, hacia la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos o con la cual nos agració en el amado, en el amado. Entonces, cuando habla de en el amado, es que Él es como un prisma, ¿ya? Que se manifiesta hacia nosotros, siendo nosotros también amados de Él, porque nos ama, lo hace en amor. Entonces, en el amado, por así decirlo, se manifiesta, ¿verdad? Y se amplía hacia todos nosotros, porque Él es su Hijo amado en quien tiene toda complacencia, y Él se complace en todo aquel que cree y lo ama. Entonces en el amado somos amados en el amado, porque dice que somos agraciados en el amado, somos amados en el amado. Entonces dice, todo esto, todo lo que Él ha hecho es para alabanza de su gloria, un reconocimiento de su gloria. Y la gloria tiene que ver con su majestad. La gloria tiene que ver con una buena opinión, es decir, tener una buena opinión de Dios, de lo que Él es, de lo que ha hecho, una buena estimación, una magnificencia, una excelencia, un buen parecer también. Entonces la gloria tiene que ver eso, esencialmente es una buena opinión. Entonces él es reconocer, ¿verdad? La alabanza, reconocer su gloria en el sentido de tener una buena opinión de Dios, de lo que Él ha hecho, lo ha hecho bien, y lo ha hecho porque Él es amor y ha manifestado su amor. Y dice, la gloria de su gracia. Todo estos términos tienen artículo y cuando tienen artículo define. Entonces habla de la gracia de Dios definida y la gracia de Dios es la manifestación de todo su poder y de todo su amor para el bien de los hombres, del pecador, de los que han sido bendecidos por Él. Entonces, la gracia tiene que ver con todo el movimiento de Dios hacia el bien del pecador, pero también la gracia manifiesta el poder y la capacidad para poder llevar a cabo el fin, para lo cual en este caso envió a su Hijo o halló gracia en los hombres para que ellos puedan recibir de su amor. Entonces está hablando del poder de Dios. La gracia capacita. Entonces dice para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, ¿qué es lo que hay que reconocer? La gloria, ¿verdad? Una buena opinión de su gracia, que es la manifestación de su amor y de su poder para llevar a cabo este bien para los hombres. Entonces, ¿cómo eso puede no caer en el vacío? Bueno, que nosotros reconozcamos y que nuestras vidas estén afín a lo que Él deseó, de ser nosotros santos y sin mancha, delante de Él, frente a Él, en nuestra vida. Y así de esa manera también, como viene después en Filipenses, ser un testimonio, vivir como ciudadanos del Evangelio, como ciudadanos del Evangelio, para testimonio a aquellos que aún no conocen al Señor. Entonces todo va apuntando hacia allá. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, nos agració en el amado. Y esa palabra agraciar significa privilegiar, mostrar benevolencia, agraciar. Y solamente aparece en un solo lugar más, de la forma, ahí en Lucas 1:28, dice así, en Lucas 1:28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo.
Y ahí favorecida, la palabra es favorecida por Dios, agraciada, ha sido agraciada. Entonces, esa es la palabra, la forma de la palabra que aparece acá en Efesios y dice que hemos sido aceptos, agraciados en el amado. Es decir, todo el poder para con nosotros en cuanto a la salvación, en cuanto a la aceptación, ha venido a través de su Hijo. Todo el poder de Dios ha sido manifestado a través de su Hijo. Y nosotros hemos sido agraciados en Él, en el amado. Dice, verso 7, ¿en quién? Y ese relativo tiene que ver con el amado, es decir, en Cristo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Imagínense cómo va hilando todo esto y va hacia la revelación, aunque aquí ya está el misterio, hacia la revelación de la nueva creación que está en el capítulo 2. Y aquí va desarrollando todo. Entonces dice, ¿en quién? Es decir, en Cristo tenemos redención por su sangre. Y cuando dice que tenemos, es que es algo seguro, es algo que no se pierde, es un retener algo. Aquí la palabra tener también se puede decir como retener, así, con fuerza. Retener, es decir, tener algo seguro. ¿En quién tenemos? Y ese tenemos es algo constante, es un presente, es algo constante. Y dice, tenemos redención por su sangre. Y redención tiene que ver con el hecho de un pago, de hacer un pago previamente. Entonces, la palabra redención significa de parte de un pago o por medio de un pago. Ese es el origen, un pago, un precio pagado, un valor pagado. Entonces tenemos, dice, redención, es decir, hemos sido comprados por su sangre. El precio es su sangre. Su sangre preciosa es el precio, es el valor. Y aquí cuando habla de su sangre, pensando también en el Antiguo Testamento, en los sacrificios, está hablando de una vida entregada. Es la sangre derramada, es la vida entregada. Entonces, ¿en quién tenemos el pago, verdad? El pago previo, dice, por su sangre. Ese es el precio pagado. Entonces, a Dios el Padre le costó mucho. Le costó la entrega de la vida de su Hijo. Ese es el misterio desarrollado aquí. Y dice, el perdón de pecados. Es decir, el pago ese significa el perdón de pecados. Y los pecados aquí son las ofensas, las transgresiones. Viene una palabra de tropezar. Entonces tiene que ver con el hecho de tropezar con respecto a los mandamientos de Dios, al carácter de Dios. Tropezar. Eso es lo que nosotros somos, pero ahora hemos sido librados por medio de un precio que es la sangre, dice el perdón de pecados. Y el perdón significa el echar lejos, es olvidar las transgresiones. Él olvida. Es decir, la obra de su Hijo, el precio pagado es tan perfecto, es tan acorde a la necesidad, que los pecados aquí, el perdón, tiene que ver con el hecho de olvidar, dejar en el olvido las transgresiones. Él ya no cobra, ella no está en contra de estos que han recibido el pago y que han ahora recibido este perdón de las transgresiones, el olvido de sus transgresiones. Por ejemplo, en Romanos dice, Romanos capítulo 4 dice, a ver, vamos a verlo, lo dice así. En 4:7, Romanos 4:7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Otra vez lo leo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, las faltas a la ley,
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces aquí lo que él ha hecho es olvidar las transgresiones. Dice, según las riquezas de su gracia. Y aquí es singular, es la riqueza de su gracia. Y como alguna vez lo hemos dicho, me parece, la riqueza expresa poder. Por ejemplo, en el mundo el que tiene riqueza tiene poder, para hacer bien o mal, pero tiene poder, para controlar incluso. Tiene poder, si tiene riqueza. Y aquí está hablando en singular de la riqueza, y él es dueño de todo. Entonces, la riqueza expresa poder. Entonces dice, según, nuevamente la palabra conforme, es decir, el hecho del pago, que el precio es la sangre, la vida entregada de su Hijo, el hecho de olvidar las transgresiones, eso es porque Él tiene poder para llevarlo a cabo y lo ha hecho efectivo según el poder, dice, de su gracia, la riqueza de su gracia. Entonces su gracia, que hemos dicho que es el amor de Dios expresado, ¿verdad?, en la obra de su Hijo, porque la obra de su Hijo tiene poder, ha expresado poder en la entrega de su Hijo, pero también es la capacidad, ¿verdad?, para poder llevar a cabo lo que Él desea. Y aquí habla de la riqueza de su gracia, de su poder. Tiene poder para llevar a cabo lo que Él desea, su gracia en su Hijo. Y también toda la capacitación y todas las posibilidades, porque eso es la gracia, ¿verdad?, para poder llevar a cabo esta obra. Leámoslo de nuevo. Bendito, verso 3, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales o en los celestiales en Cristo, según o conforme nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esa es parte de la bendición, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado, otra realidad, para ser adoptados o establecidos como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el afecto, el puro afecto, el deseo, el deleite de su voluntad, de su deseo, para alabanza de la gloria de su gracia. Eso es lo que eh, hemos de responder nosotros, reconocer la gloria de su gracia, es decir, su majestad, una buena opinión de lo que Él ha hecho, su magnificencia, su excelencia, con la cual, es decir, con aquella gracia, nos hizo aceptos en el amado, nos agració en el amado, en quien, es decir, en el amado, tenemos redención por su sangre, el pago del precio establecido por la muerte entregada de su Hijo. Ese es el precio. El perdón de pecado, el olvido de las ofensas, la liberación de las ofensas, de las faltas, de las transgresiones, según la riqueza en singular de su gracia, según su poder. Verso 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí habla mucho más porque la sabiduría y la inteligencia son las de Dios. Es decir, Dios aplicó sabiduría e inteligencia para llevar a cabo esto. Su mente operó, trabajó. La mente perfecta de Dios, única, operó aquí, en todo eh, este plan perfecto. Y este misterio que estaba escondido ahora ha sido revelado. Y ahora es revelado aquí también, dado a conocer que el Señor hizo todo esto con sabiduría perfecta. Y dice con inteligencia, discernimiento. Veamos un poquito. Dice, ¿qué hizo? ¿Qué cosa? Aquí es un relativo. Aquí habla de la gracia. ¿Qué hizo? Es decir, de la gracia, sobreabundar.
Y sobreabundar es una palabra que habla de algo grande, ya que aumenta lo que es abundar. Entonces dice desbordar, hacer desbordar, tener de sobra, proveer ricamente. Eso está hablando. Entonces, es una palabra que aumenta lo que es abundar, es sobreabundar. Él trata, el apóstol Pablo, de más o menos expresar lo grande y lo abundantemente que él manifestó su gracia. La que hizo, es decir, la gracia, sobreabundar para con nosotros. Él se incluye totalmente en esto, porque él también está incluido en esta gracia. Dice, en toda sabiduría. Y ahí es un sentido extensivo, en toda sabiduría, es decir, en todo el uso de su mente. Por eso es extensivo. Y la sabiduría es el conocimiento profundo de las cosas. Es decir, él sabe todo, él conoce todo. Y de acuerdo a esa sabiduría, usa la inteligencia. Y la inteligencia es el discernimiento. Dice la manera en que la sabiduría discernía el mal que había de ser vencido. Esa es una de las cosas que usa. Es decir, él usa la sabiduría para que el mal sea vencido y llevarlo a cabo es lo que tiene que ver con la inteligencia o con el discernimiento. También la inteligencia o el discernimiento del conocimiento profundo que conduce a una acción correcta. Entonces, la sabiduría es llevada a cabo por el discernimiento, es parecido al conocimiento. Llevar a cabo la sabiduría, lo que Dios sabe, entonces lo lleva a cabo. Y eso es lo que Él ha hecho aquí, po. También el discernimiento es un uso recto de la mente, denota la práctica de la sabiduría, una prudencia en la conducción de asuntos, es decir, cómo Él hace o lleva a cabo las cosas, el uso correcto y la aplicación sabia de la sabiduría. Entonces él usó su mente y después llevó a cabo de acuerdo a esa sabiduría y lo hizo de manera prudente, adecuada, correcta. Es como cuando nosotros pensamos hacer algo, construir algo, primero tengo que pensar cómo construirlo y después lo llevamos a cabo para no equivocarnos. Pero aquí igual nos equivocamos nosotros, pero aquí él es la sabiduría perfecta y de acuerdo a esa sabiduría que él pensó, que consideró en su mente, la lleva a cabo, y que es el discernimiento, que lo hemos dicho, dice, es un uso recto de la mente, denota una sabiduría práctica, una prudencia en la conducción de asuntos, cómo llevar a cabo y hacer las cosas, el uso correcto y la aplicación sabia de la sabiduría. Algunos enseñan que aquí la sabiduría e inteligencia es la nuestra, pero lo más probable es que aquí esté hablando todavía de lo que Dios está haciendo, no de lo que nosotros o lo que nos ha sido dado a nosotros. Eso es cierto también, pero eso es cierto después. Miren, dice en el verso 17 del mismo capítulo, capítulo 1, dice en su oración, su primera oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahí está orando para que a nosotros nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pero aquí en el 8 está hablando de la sabiduría e inteligencia, cómo Él llevó a cabo estas cosas. Su sabiduría. Entonces, ¿quién puede ir en contra de Dios? ¿Quién puede decir que lo que hizo lo hizo de manera incorrecta? Pero sí también eleva el hecho de que Él usó toda su mente para llevar a cabo este plan perfecto de enviar a su Hijo, para poder tener muchos hijos a la gloria, para poder adoptar hijos, tuvo que, en su plan, dice, lo vimos allí, eh, el perdón de pecados, ¿verdad? Es decir, el olvidar las transgresiones y para eso dar un pago que es nada menos que la sangre derramada de su Hijo, la vida entregada de su Hijo.
Entonces, que hizo sobreabundar, es decir, la gracia, la riqueza de su gracia, y aquí habla de la gracia, el relativo, que hizo sobreabundar para con nosotros. Y ese sobreabundar está hablando de una acción, está en una forma en que habla de una acción que recae sobre otro, una acción que recae sobre un objeto. Entonces, esa gracia la hizo sobreabundar y recae en beneficio de nosotros, de Pablo y de todos nosotros. Esa es la idea, de esa forma en que está escrita, dada a conocer en la palabra sobreabundar. Recae, es decir, para el beneficio de nosotros. Es una acción que se ejerce sobre nosotros. La gracia sobreabunda. Entonces nosotros tenemos que sabernos como objetos en donde la gracia de Dios ha recaído sobre nosotros para nuestro bien de manera sobreabundante, más allá de lo que nosotros podemos pensar, mucho más allá, pero ha recaído sobre nosotros y eso es lo que tenemos, porque Dios así lo ha deseado, así lo ha querido. Y eso ha de llevarnos a ser nosotros, luego habla de la responsabilidad, creyentes que obedecen a Dios y que viven una vida distinta de acuerdo al poder de Dios. Por ejemplo, después lo vamos a ver claro con más detalle de un mediante si alcanzamos, pero dice, por ejemplo, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno, oís siendo lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmo, con himno, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la expresión, expresiones que deben de salir por el hecho de lo que Él ha hecho. Por eso la responsabilidad está en base a los primeros tres capítulos. Y en los primeros dos o tres capítulos está desarrollado el misterio, lo que Dios ha hecho. Lo tenía en su mente, lo tenía en su decreto, en la eternidad, pero ahora lo ha dado a conocer, lo ha llevado a cabo y Él ha deseado que nosotros sepamos, con nuestra mente limitada, pero con la ayuda de su Espíritu, lo que Él ha hecho, cómo lo ha hecho y por qué lo ha hecho. Qué hermoso, ¿eh? Entonces, hemos visto primero el pasado, lo habíamos desarrollado en la introducción, el pasado que está del versículo 1 al 6, lo que Él ha hecho. Del 7 en adelante está el presente, en quien tenemos, ¿ya? Y en el verso 13 y 14 tenemos el futuro relacionado con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Entonces, en un sentido, aquí estamos en el presente en estos versículos. Eh, ya, vamos a ver el verso 9 así rapidito y después mediante lo desarrollamos más. Dice, verso 9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, aquí hay un misterio. A mí me parece que puedo equivocarme, pero aquí hay un misterio dentro del misterio, porque este misterio no es el mismo de la revelación de la nueva creación, sino hay un misterio aquí dentro del misterio que es el de reunir o el de resumir todas las cosas en Cristo. Hacia eso va. Y aquí tiene que ver con el reinado del Señor en el milenio, va hacia allá. Lo vamos a leer rapidito, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, todo. Es decir, Él reconoce a su Hijo. Él pone a su Hijo en un lugar alto. En este momento está sobre todas las cosas, según Filipenses, está sobre todas las cosas, exaltado hasta lo sumo. Y Él va a poner a su Hijo aquí, ya vamos a estar con Él, en el milenio, en donde Él va a reinar, en Jerusalén. Va a reinar en el templo, va a estar en el templo y va a reinar. Y dice de reunir todas las cosas en Cristo, resumirlas todas en Él, porque Él en un sentido se ha ganado ese lugar, el lugar de encabezar todas las cosas.
Dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, es decir, en la economía del cumplimiento de los tiempos, es decir, en el milenio, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él es el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, pero todas las cosas vienen del Padre, el Padre ahora reconoce a su Hijo y lo establece como el Rey, como el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Y Él será vindicado totalmente en ese reinado de 1000 años, en que Él gobernará y nosotros juntamente con Él. Y ha de ser reconocido por toda la creación como el Rey, como el Señor, por haber llevado a cabo esa obra llena de gracia que Dios el Padre le envió a hacer y él hizo en obediencia plena a Dios su Padre. Entonces, bueno, aquí podemos ver lo que tenemos, pero lo que tenemos, queridos hermanos, es para que nosotros vivamos de una manera distinta, para que nuestro corazón sea un corazón lleno de gratitud de lo que Él ha hecho y nuestras vidas puedan cambiar, nuestras vidas puedan ser santificadas, nuestras vidas puedan ser apartadas, nuestras vidas puedan ser alejadas y también despegadas de este mundo, de esta tierra, para poder vivir una vida agradable a Dios. Bueno, el misterio, toda la Biblia tiene esa intención, pero aquí el misterio realmente es grandioso, cómo Dios ha querido revelarnos cómo Él ha hecho las cosas y por qué las ha llevado a cabo, en amor, en amor. Esas dos palabritas, en agapi, en amor, son sumamente importantes. Es lo que le motivó. Y así de la misma manera hemos de nosotros responder para llevar a cabo la obra aquí, vivir para Dios y también ser un testimonio, ser luz a aquellos que aún no conocen al Señor. Muy bien, querido hermano. Dios mediante, vamos a continuar, no sé si en el mismo capítulo, pero vamos a continuar, Dios mediante, con el libro de Éfeso. Ojalá lo puedan leer. Son 6 capítulos, media hora lo pueden leer, así de manera de corrido, para tener una idea y, y poder sacar más provecho al estudio. Muy bien, querido hermano, el Señor bendiga su palabra.